Es un gusto recibirlo aquí en El Ventilador a Francisco Funes, que es abogado y además es especialista en Derecho Constitucional, en Derecho de Información Pública, doctor en Ciencias Políticas y docente universitario. Vive y ejerce en Santa Fe, ¿no, doctor? Doctor en Derecho, no en Ciencias Políticas. En Derecho. Doctor en Derecho. Doctor, bueno, escuchaba recién el informe, lo veía que estaba atentamente escuchándolo. ¿Usted cree que es una cuestión simplemente política o hay un riesgo constitucional? Lo primero que quisiera decir Sí. es, ahora el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que este nombramiento, como queda constituida la Corte, es hasta ahora con 4 varones y posiblemente con 5 varones, es una clara inconstitucionalidad por omisión o por acción, porque no respeta lo que está arreglado en el 75, inciso 22, que es evitar toda forma de discriminación contra la mujer. Además de eso, la palabra empleo, que está en el artículo 99 en las atribuciones presidenciales, inciso 19, acá se usa con una mutación y con un alcance inusitado, que no es el que originalmente tuvo cuando se incluyó. Nadie puede ser empleado de un par, inclusive de un superior. Bueno, si el poder es uno solo y 3 son las funciones y existe la división de poderes, nunca un juez que puede terminar juzgando al presidente de la nación puede ser empleado ni nombrado por el juez. Y además nadie creería en la independencia del juez si es nombrado por decreto y dura hasta el 10 de diciembre si no tiene acuerdo del Senado de la Nación con 2/3 de los presentes. Ahora, periodísticamente hemos asistido a hechos de esta circunstancia mucho tiempo. Bueno, para hacer un breve raconto, sacando el viejo orden conservador, Juárez-Selman o Avellaneda, que nombraron 4 jueces de la Corte, no sé si Roca inclusive, 4 jueces de la Corte, pero en esa época, de los 162, 163 ahora con García Mansilla, jueces que han integrado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quiere decir que 3 nomás fueron mujeres. De 163, 3 nomás fueron mujeres. Y es muy importante esto porque se cubre la vacante de una mujer, que era Hayton de Nolasco, y se la reemplaza con un varón. Y encima hay una polémica que, aún extendiendo el término empleo a la máxima extensión interpretativa, es durante el receso. Y Hayton de Nolasco renunció cuando estaba vivo y operando el Congreso de la Nación, por lo cual tenían que haber nombrado a lo sumo un funcionario. Pero a su vez también hay que ver el espíritu de la Constitución. Usted no puede llamar a extraordinarias que terminan el 26 de febrero y empiezan las ordinarias el 1 de marzo y decir, en el receso estos 3 días no espero la institucionalidad y nombro los jueces por decreto. Yo quiero marcar una diferencia, si se quiere, a favor del gobierno, de alguna manera, que a diferencia de lo que hizo el ingeniero Macri con el decreto 87 del 15, él nombró a los jueces Rosengrad y Rosati. Exacto. Pero el artículo 2 del decreto decía enseguida enviar los pliegos, y además de la polémica que generó y del estrépito foro que generó el nombramiento por decreto, después tuvieron una ratificación y una legitimidad por un gran número de votos, tanto numérico como de porcentaje, sobre todo Rosati. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá se hizo todo el proceso perfecto, o sea, conforme a la Constitución. Se designaron, sacando que no son mujeres, ¿no? Sí. Sacándose ese pequeño gran detalle. Se designaron 2 jueces, se aplicó el decreto 222 del 2003 del presidente Kirchner, se hicieron las impugnaciones, ambos estuvieron en el Senado 9 horas contestando las impugnaciones, García Mansilla y Lijo, contestando toda clase de impugnaciones, y fueron a comisión. En comisión no avanzó el pliego de García Mansilla, pero el pliego del Lijo, por un voto, pasó a la comisión, iba al recinto. Cuando iba a ser votado en el recinto pasó el problema de las criptomonedas, y entonces no se votó porque no era el momento. Pero ya estaba muy avanzado el proceso de legitimación. Exacto. No, para que los dos, el otro estaba un poquito más atrás, pero iba a pasar. No estaba para empezar, digamos. Bien. Se iba dando toda la legitimidad. Por eso todo lo que parecía un proceso serio de institucionalización, de legitimidad, desde mi punto de vista, y haciendo un análisis y una interpretación, yo te diría hasta grosera, inconstitucional, de la palabra empleo y del artículo 19, del artículo 99, inciso 19, terminó en este decreto. No se olvide que la Constitución y el derecho en general, y el derecho público en general también, siempre está atravesado por temas políticos, pero la Constitución debe ser interpretada sistémicamente.
Entonces no podemos agarrar solamente el 99, inciso 19. Hay que hacerlo conjugar con el 99, inciso 4, con el principio de división de poderes, con el principio de razonabilidad. Hay que ver holísticamente la Constitución. No puede ver solamente el 99, sesgado, inciso 19, claro. me permite nombrar en estos 3 días, entonces siempre esperar esos 3 días y poner toda la Corte por decreto. Y los otros incisos no sirven. Javier, Sí, vamos. Doctor, en esas líneas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. No coincido para nada con lo que está haciendo el gobierno, no es la forma, me parece, por lo que uno desearía de cómo tienen que elegirse jueces. Además, bueno, no eligiéndose mujeres. Pero en definitiva, el gobierno lo ve, saliendo ya de la teoría, como un triunfo, esto, como una batalla ganada en el cual su idea ya no puede ser declarada inconstitucional. Porque ¿quién la va a declarar inconstitucional? Los de la Corte Suprema, bueno, que hoy le tomaron juramento a Mansilla. Y va a pasar lo mismo seguramente con Lijo en las próximas horas. Muy buena su observación. Y fíjese usted, Argentina se ha acostumbrado a jugar al hecho consumado y no respetando la institucionalidad. Como bien usted dice, cualquier duda que podía haber, había una acción del CEPIS, que es un centro de equidad, contra el nombramiento por decreto. Ya la Corte lo avaló hoy, si es que la foto no está trucada, la foto de Infobae, lo avaló hoy con la IA. Tomándole juramento a García Mansilla, el doctor Rosati, presidente de la Corte, delante de los otros 2 miembros, le tomó juramento, con lo cual hasta el 10 de diciembre, por lo menos, hasta el 10 de diciembre, el doctor, porque es doctor, no es doctor Lijo, el doctor Manuel García Mansilla va a estar como ministro de la Corte hasta el 10 de diciembre. Bien. Nahuel, voy con Nahuel, después vengo para acá, Ale. ¿Qué tal, Nahuel? Bien, muchas gracias. La pregunta que le quería hacer era sobre ¿qué opinión tiene sobre estas 2 postulantes, digamos? ¿En lo personal? García Mansilla, sí. ¿En lo personal? Sí, bueno, sí, en lo sí. personal, creo que el doctor Manuel García Mansilla, más allá de esta forma de nombramiento, es un académico, doctor en Derecho, y que tiene la idoneidad que requiere la Constitución Nacional para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto al doctor Ariel Lijo, no lo conozco, me llevan las generales de la ley por toda la polémica que ha despertado, pero conozco muchos profesores y doctores de Derecho Constitucionales que lo critican e impugnan por su accionar en Comodoro Pi. Y aprovecho para decir algo del Lijo. Fíjese que no le tomaron juramento al Lijo porque él, como juez de Comodoro Pi, no renunció. Tomó licencia, porque por 1 año, digamos, tomó licencia sin goce de sueldo. Entonces la Cámara Federal le avaló la licencia, pero aparentemente Rosati y Rosenkrantz están estudiando el tema si lo van a avalar, pero Lorenzetti y García Mansilla lo avalarían. Claro. Entonces ahí se podría dar... Quiere guardar la planta permanente, doctor Para el retiro. Se queda sin el pan y sin la torta. Ale. Vos sabés que yo estuve averiguando justamente sobre esto, porque lo interesante de esto, digamos que, bueno, hay que ir a chequear a doctores, constitucionalistas y demás, y es muy interesante esto, digamos, ¿no? Esto es una tesis de posgrado muy interesante, que se llama Crisis en la separación de poderes, el caso Argentina, y leo algunas cosas, dice, si el presidente puede eludir la oposición del Congreso a través de un DNU, entonces el sistema democrático de Argentina está condenado. Solo dependerá de la buena voluntad del presidente. ¿Eso no es de García Mansilla? ¿No es Esto es García Mansilla en su propia tesis de posgrado. No es un DNU, es un decreto simple, no fue un DNU, un decreto simple, pero bueno, a veces, yo me acuerdo que cuando lo interpelaron en el Senado García Mansilla, él dijo que en una hipotética situación, él no avalaría ser designado por decreto en comisión. Claro. Él lo dijo. Pero Eso fue en agosto del 2020. Hablo que te Hoy está García Mansilla y... Si no te gustan estos principios, tengo otros, bueno, digamos. Hay una película Pero en ese el hecho que haya cambiado de postura no invalida su aceptación. Es más, leo Está un muy poquito bien. más, que es muy Jurídicamente no interesante. invalida. Argentina sufre dictaduras democráticas de presidentes que pueden hacer casi cualquier cosa. Pueden ejercer el poder legislativo y pueden nombrar jueces que van a revisar su DNU. Por lo tanto, hay controles y equilibrios esenciales que faltan en la separación de poderes en la Argentina. Es inaceptable que el presidente pueda ejercer el poder legislativo conferido al Congreso. García Mansilla, nombrado hoy. Ezequiel y Ana, dale. Por esta hora se especula con que, iniciado el periodo de sesiones ordinarias, El sábado. Después del sábado, el Senado rechace los pliegos de ambos. La pregunta es,
no sé si tiene la respuesta o no, pero digo, la pregunta es si el Ejecutivo puede retirar los pliegos de ambos. Te agradezco eso de, no sé si lo sabes o no, porque se abren tantos Porque frentes que es para estudiar un Sí, doctorado, no, perdón, tantas nuevo, situaciones un nuevo hipotéticas. Doctor, le digo por qué, porque lo pregunté hoy a la tarde y me dijeron, sería un disparate, pero puede pasar, por eso se lo pregunté así. Bueno, está muy buena la pregunta. Como yo lo interpreto, los pliegos están a disposición del Senado. De ahí que el oficialismo dice, ustedes ni los rechazaron ni los aprobaron. Okay. Y no se puede demorar más, fíjate, no se puede demorar más la integración de la Corte. La Corte con 3 ministros venía funcionando perfecto y para algún caso de que haya que integrarla con 2 ministros más están los conjueces. Claro. O sea que no había ningún problema para esperar 3 días y que vaya al órgano Senado Pero para que se institucionalice el rechazo o la aprobación. ¿Lo puede retirar o no? Sí, el Poder Ejecutivo podría retirar los pliegos, pero lo que pasa es que si retira el pliego dura hasta el 10 de diciembre nomás. Claro, Y sí. después volver a mandarlo. Puede haber una Otro especulación proceso. política. Para mí, ¿cuál es? Como yo te decía, siempre que hablamos de derecho administrativo, derecho político, derecho constitucional, está la parte política. El gobierno para mí especula con lo siguiente: esperar las elecciones de octubre, Claro. mejorar un poco su caudal de votos o las alianzas y con un año, ponele, bueno económicamente, y entonces decir, bueno, ahora mando extraordinaria después del 10 de diciembre, mando los pliegos. Y no pasa nada. Hizo la bala. A mí me queda Pará, la vengo duda, con Ana, a vengo mí con me Ana, queda a una duda. Bueno, el tema del hijo es una pregunta que creo que hago una pregunta retórica. ¿Por qué el hijo? ¿No? Porque tiene 32 denuncias ante el Consejo de la Magistratura, también tiene un montón de causas que no están resueltas, un 44%, y hay muy pocas causas a nivel de corrupción que han sido elevadas a juicio. De 89, creo que son aproximadamente 14. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad que la Corte Suprema no le tome juramento? Bueno, tu pregunta es más bien política que jurídica. El hijo cuando se defendió en el Senado, Sí. él decía que no estaba condenado en ninguna causa. Y por lo tanto, hasta que no estás condenado, rige el principio de inocencia. Claro. Y que tampoco se consideraba moralmente inidóneo. Bueno, si el presidente lo ha Pero a lo propuesto... mejor por este tema de que no renunció, de que pidió licencia, que tenga 2 cargos. Bueno, eso es lo que está estudiando. La Cámara Federal ya Sería lo avaló, eso. ya lo aceptó la Cámara Federal. Sí. La Corte, y yo creo que La ni Cámara, siquiera toda la sí. Corte, 2 ministros de la Corte, Rosati y Rosenkrantz, están estudiando Eso. si se lo Seguro aceptan que- o no se lo aceptan, o le dicen renunciar, no pida licencia, renunciar y te tomamos juramento en la... Pero sería hasta que termine la ordinaria y a lo mejor quizás después se queda sin trabajo, sin el juzgado federal y sin la... Pobre el hijo. Quizá. Puede pasar. Pobre el hijo. Corina. Sí, yo, doctor, la verdad es que estoy horrorizada con esta situación. En primerísimo lugar, más allá de las objeciones constitucionales, procedimentales que se puedan hacer, es porque desde que, digamos, falleció Carmen Argibay y luego ahora con la jubilación de Hayston de Nolasco, nos quedamos con una corte absolutamente masculinizada en la cual las mujeres estamos total y absolutamente invisibilizadas si no tenemos representación. Usted sabe que el Estado argentino, usted mencionó el artículo 75, inciso 22, que es con arreglo al cual ingresan a nuestra Constitución y con rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos varios tratados que protegen y están direccionados a erradicar toda forma de discriminación contra nosotras, las mujeres, y que el Estado tiene un deber de diligencia reforzada en estos casos. ¿Es posible que se realice un planteo constitucional por esa vía? ¿Qué sé yo? Que organizaciones de mujeres presenten una acción de inconstitucionalidad con esos fundamentos que permitan derribar y echar por tierra con esta aberración jurídica. Primero, comparto con usted todo lo que dijo y le quiero comentar que yo soy de Santa Fe y se está, Yo también. se está renovando la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe Sí. y se elevó de 6 a 7 miembros. Pero solamente se cambió, va a renunciar una ministra, que es la única, entre los otros son 5 varones, y en la renovación van a ser 6 varones y una sola ministra mujer. Eso como para darle un poco la razón a usted, también lo que pasa en Santa Fe, como pasa a nivel nacional. Judicializar, se puede judicializar todo. Lo triste de esto para mí es que estábamos cerca de lograr los pasos constitucionales si hubieran mandado, aunque sea
de los dos una mujer. Entonces, tan cerca de estar, realmente nos cuesta, como decía Carlos Santiago Nino, aquel filósofo y presidente del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Argentina es un país al margen de la ley. La ley se acata, pero no se cumple. Perdón, ¿a dónde mandarían el Pero a la recurso Corte- este de A la inconstitucionalidad? Corte Suprema se lo mandan. Claro, ese es el punto. Ellos No, mismos lo se tienen- que yo entiendo de la pregunta suya es que también no hay política con mayúscula, porque más allá de lo que uno pueda pensar, el senador Mayán decía, falta nombrar hace 16 años el defensor del pueblo, falta el cargo del procurador, hay como 100 cargos de jueces federales y de jueces... Entonces, si venían a hablar con nosotros, esa es la propuesta de Mayán, nosotros decíamos, bueno, Primero vamos por agrandemos la ley que dice que 5, vamos a 7, y podemos poner 2 mujeres y vemos cómo hacemos, y ponemos una y una a las mujeres. Bueno, política con mayúscula, no sé si es lo que uno pensaría para un grado. Pensemos en esto, pensemos que cuando uno habla de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es quien va a decidir sobre la libertad, la propiedad y el honor de las personas, de los ciudadanos. Es el último intérprete de la Constitución. Por algo se dice que la Corte Suprema de Justicia es una Convención Nacional Constituyente en sesión permanente, porque interpreta, es el último intérprete de la Constitución. No estamos decidiendo el pueblo que va a ser capital de la linterna pila. Estamos decidiendo... La última verdad. La última No, verdad. Claro, bueno, Sí. pero, La verdad. pero justamente por eso, y creo que ahí también está un núcleo tremendo de crisis, ¿no? Porque después llega un momento donde, y capaz que no te desilusiona porque vos no esperas nada. Entonces, llega un momento en esta destrucción, porque es una construcción destructiva, básicamente, para no creer en nada, digamos, no esperar en nada. Llega un momento que yo personalmente, y lo digo, esperaba a la persona, ¿viste? La persona que diga, che, no lo puedo hacer. Es un montón. Esto es un montón, yo no lo puedo hacer. Soy un jurista, soy reconocido, yo esto no lo puedo hacer. No les importa. Entonces, la situación de las buenas personas no están. En el abstracto somos todos fantásticos, digamos, ¿no? Es una realidad. A los bifes es un desastre. Tengo a Nahuel que quiere preguntar, dale. Sí, doctor, aprovechando su presencia, usted algo mencionó. Se debatió mucho sobre la cantidad de miembros del Poder Judicial, de la Corte. ¿Usted tiene alguna postura, algún esquema que lo convenza más que otro de la cantidad? Mire, no soy un especialista en los sistemas judiciales, pero yo creo que esta corte de 5 miembros andaba muy bien. Después fue quedando 4 antes que se fue Hayton, quedaron 4, se fue Maqueda, quedaron 3. Anda muy bien. Hay algunos críticos, Zaffaroni, por ejemplo, es crítico Zaffaroni como exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él es crítico porque dice que 3 personas, cuando construye mayoría, aún con 5, 3 tienen el poder total de la República. Es que el sistema judicial es así, y por eso dicen el sistema que no es electo directamente, es electo indirectamente, no es de elección popular. En otros países a algunos jueces se lo elige popularmente, en nuestro país no. Entonces, esa crítica, para mí, se diluye si la Corte es eficiente, como estaba siendo eficiente, si saca fallos relativamente en tiempo y forma, y si tiene argumentos sólidos y trabaja bien con los asesores y con los relatores. A mí me parece que ampliarlo más, porque ¿se acuerda que hubo proyectos de hacer 23 y uno por la ciudad autónoma? Ese era el mayor, pero después 15 uno y después llevarla a 9 como la llevó el menemismo, para lograr la mayoría automática. Y también tenemos un gran trauma, siempre la historia enseña mucho en esto, que nosotros decimos la Corte de Perón, la Corte de Alfonsín, la Corte de Frondizi. De politizarla. Y la Corte debería traspasar. Por eso los jueces son inamovibles ahora hasta que cumplan 75 años, pero mientras dura su buena conducta hasta que cumplan 75 años. Pero debería traspasar varios gobiernos, porque es como un poder que es le da más imparcialidad, no ser designado por o no ser propuesto, porque por el gobierno de turno, digamos. por el presidente de turno. Por eso está bien que se elijan con los 2/3 del Senado para que haya algún tipo de 2/3 de acuerdo. los presentes. No, Es una mayoría grabada. Por eso le digo, pero si no sería mayoría simple, pero por eso, y fíjese, acá sería cualquiera. Fíjese entonces. usted que nadie tiene la verdad en el derecho y todo es opinable, pero fíjese que para mí es tan inconstitucional esto, que justamente si pedimos una mayoría grabada, ¿cómo vamos a interpretar que el 19, inciso 19, le permite la palabra empleo alcanzar hasta un juez de la Corte? Claro. Cuando usted está pidiendo una mayoría grabada. Claro. Y además otra cosa, como decía Sarmiento,
nosotros ya nacimos mal, porque la Constitución de 1853 tenía una norma que decía que no se podía tocar por 10 años. Y se tocó en 1860, a los 7 años. O sea que ya arrancamos mal. Pero en la Convención de 1860, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, fue convencional constituyente. Y él decía con mucho criterio, cuando usted nombra un funcionario importante, como un juez de la Corte, tiene que ser un acto complejo. Lo propone el Ejecutivo y lo avala el Senado, que es la Cámara Alta. Y además, tenemos que hacernos a esta idea. Para mí, el fondo del problema es que hemos pasado de un presidencialismo hegemónico a un hiperpresidencialismo y actualmente al ultrapresidencialismo topadora. Entonces, el Congreso cada vez pierde más injerencia, el Congreso delega y pierde cada vez más injerencia en vez de asumir su rol. Eso es lo que pasa. Doctor, ha sido un placer escucharlo. Este presente de Acumo es para usted, Bueno, y muchas le gracias. agradecemos la visita. Muchas gracias. Y este aplauso para usted. Gracias. Cerramos el programa de hoy con temas varios, le hemos pasado realmente muy bien. Acá lo más importante para nosotros es que mañana el equipo del Ventilador va a tener un asado. Entonces, estamos esperando que termine el programa para mañana juntarnos, doctor. ¿Se gusta venirse? ¿Es importante o no? No, muy importante. No, pero ¿sabés cuál es el problema? Lo que me pasa a mí, el control Sí. de alcoholemia. El que viene de No, Santa mañana Fe. agua. Agua. Corina, No, conductora designada. Si no, Tenés que ser con un chofer. conductor No te asistido, podés volver si no. porque te esperan ahí con la pipeta Venite los amigos y acá en Paraná tampoco. del puesto de control, que les mando un saludo Conductor muy grande. designado mañana todos, Claro, chicos. claro. Yo no tengo problema porque lo recibo en casa, así que el parrillero tiene que estar hidratado. Nos quedamos en tu casa. Chicos, chicas, nos vemos. Que pasen bonito. No tengo, te escribí Vir, no tengo, pero les mandamos un beso grande a lo de Jacinto, que está buenísimo. ¿Tenés imágenes de lo de Jacinto? Dame imágenes, ahí está. Mirá lo que es. La felicidad tiene esa cara. En Gualeguaychú 585. Hoy tenés la línea de WhatsApp 3434-681-391. Y tenés también sin gluten, empanadas, pizzas, espectacular. Que ahora los compañeros y compañeras van a degustar. Pasta casera en 5 minutos. Una cosa de locos. Directo a tu mesa. Lo de Jacinto. Nosotros nos vamos. Suerte, academia. 2-0 Éxitos. ganamos. ¿Puedo mandarle un saludo a mi papá? ¿Ya está? Ah, ya está, Sí, listo. ¿puedo mandarle un saludo a mi papá Por supuesto. que está enfermito y Beso. estamos haciendo todo lo posible para que se recupere? Que se recupere. Te amo, pa. Besote para tu viejo, Cori. Nos vamos, que tengan un gran jueves y nos reencontramos. Un avisito. Ventilador el martes no sale, porque tenemos que ir a ver a nuestras pasistas y nuestros pasistas, porque es noche de carnaval. No, nos reencontramos el jueves. ¿No sabías, flaco? Bueno, en el Ventilador nos reencontramos el jueves. Chau, buena semana.